El Barça oficialmente ha anunciado los que van a ser en la próxima temporada nuestros capitanes oficiales y me ha dado la sorpresa, ¿no? De que los han anunciado porque de hecho ya se me había olvidado que es cierto que teníamos que escoger nuevos capitanes. Piqué ya se ha retirado, Busquets y Jordi Alba se fueron al Inter de Miami y nada más nos habíamos quedado con Ter Stegen. Y ahora los capitanes, pese a que no se ha dicho ninguna especie de anuncio oficial, pues seguramente serán en un primer lugar Sergi Roberto, segundo Ter Stegen, tercero Araujo y cuarto Frenkie de Jong. Y pues bueno, quiero comentar esto porque creo que es un tema interesante, pese a que podríamos comentar todavía más cosas. Y con lo que quiero empezar es que estoy de acuerdo con estos capitanes, pero ¿cómo podríamos decirlo? A mí me hubiese gustado que que no se adoptara la política, y aquí es donde entro con el video, que se adoptase una política en donde se le deje de dar el gafete de capitán al más veterano, que se le dé al que tenga más personalidad, por así decirlo. Básicamente porque yo considero que ser capitán no es una cuestión de veteranía, pese a que también lo es. Yo considero que más que nada ser un capitán depende más que nada de tener la personalidad, de tener el carácter, que con esto no estoy diciendo que Sergi Roberto no lo tenga, seguramente sí ha de tener liderazgo después de haber vivido en tantos y tantos proyectos del Barça. Más que nada yo lo que me refiero es que a mí me gustaría que se le pudiese se le hubiese podido dar la capitanía, en este caso a Ter Stegen, porque pues es de todos yo creo que el que tiene más personalidad, el que tiene más esa capacidad de liderazgo. Entonces creo que sinceramente hubiese sido productivo, aunque yo pese a eso hubiese tenía a Sergi Roberto entre los 4 capitanes. Y por supuesto una cosa que pues yo no sé si voy a sonar loco, pero a mí me hubiese gustado, repito, si es en cuanto a personalidad, pese a que es muy joven, ¿por qué no? Que se le diese aunque sea la última capitanía en este caso a Gavi. Yo los que hubiese puesto en este orden hubiese sido primero Ter Stegen, segundo Araujo, tercero Gavi y cuarto Sergi Roberto. Más que nada porque repito, son los que yo veo más con personalidad, el carácter no, cuando ves constantemente, cuando le suelen dar también indicaciones a los compañeros, etcétera. Pero aún así, pues bueno, pese al orden, están en un principio los jugadores que me hubiese gustado para la capitanía. Y bueno, pues me ha sorprendido el caso de Jong, porque bueno, creo que nada más lo he visto una vez como capitán del equipo y pues habrá que ver. Pues que realmente De Jong pues tampoco es como que sea un jugador veterano, realmente solo tiene 4 años en el equipo. Más que nada yo creo que es una cuestión de que claro, le tocó llegar a un Barça en fin de ciclo y la mayoría de jugadores que estaban cuando él estaba, pues cuando él llegó, pues claro, ya se han ido, entonces pues por ende será de los que más partidos tenga de la plantilla, pese a que repito, pues tiene 4 temporadas. Por ejemplo, hay muchos como Messi o como Iniesta, Xavi, que tuvieron que tardar para ser primeros capitanes, tuvieron que tardar unos cuantos años, casi una década. Y bueno, pues en este caso De Jong es capitán, yo no sé pues bueno qué tanto podrá cumplir con ese rol, pero creo que incluso podría ser un reto importante, tal vez para que sienta un poco más de compromiso y pues nada, al tener una responsabilidad mayor, tal vez pues mejora un poco el comportamiento o el compromiso, no sé cómo decirlo. En un principio me gusta porque Sergi Roberto es el primer capitán, evidentemente debutó con Guardiola, pero a ver, aquí pasa algo y es que Sergi Roberto como tal pues ya sabemos que no es un jugador titular. Bueno, históricamente tristemente nunca ha sido un titular, ¿no? Porque yo siempre he considerado que él ha tenido la calidad suficiente como para poder ser titular en cualquier equipo con la calidad que tiene. Pero yo creo que más que nada si no le han prácticamente escogido, pues será por una cuestión de que Sergi Roberto históricamente pues siempre ha tenido este tema de que es un jugador polivalente, entonces claro, seguramente lo van a utilizar como el comodín en caso de que los demás jugadores no estén disponibles. Pero Sergi Roberto como tal no es un titular, entonces lo más probable es que no vaya a ser el primer capitán en muchos partidos, en un principio, porque ya sabemos que tenemos este tema del lateral derecho y habrá que ver si Xavi termina escogiendo a Dest, si termina poniendo a Sergi Roberto, decide poner otra vez a Koundé. Entonces, en un principio, pues no debería ser el primer capitán, lo más
probable es que entonces el primer capitán la mayoría de los partidos fuese el segundo, es decir, Ter Stegen. Sería algo muy similar, yo creo, que a lo que pasó en la temporada 2014-2015 cuando teníamos a Xavi como primer capitán, a Iniesta como segundo, ¿a quién más? Iniesta segundo, tercero Messi, cuarto Sergio Busquets. Y de cara a todo esto, pues claro, Xavi pues ya era su última temporada, casi no jugó, entonces pues claro, terminó siendo sí el primer capitán, pero quien fue el capitán más tiempo pues fue en este caso pues Andrés Iniesta, aunque cuando terminamos ganando los títulos los levantó Xavi. Entonces en ese sentido puede que pase algo similar, que Sergi Roberto pues tal vez no sea el titular toda la temporada, aunque habrá que ver, y Ter Stegen pues hiciera pues un Iniesta, ¿no? Prácticamente, y que fuese el capitán la mayoría del tiempo. Y pues nada, que veamos pues ya a Ter Stegen como capitán, pese a que ya una que otra vez ya lo hemos podido ver con el brazalete de capitán. Entonces pues tendremos que ver, ¿no? Tendríamos que ver qué es lo que sucede, pero en un principio debería ser así. Y si ganamos algún título tipo la Liga, la Copa, la Supercopa de España, incluso tal vez la Champions, o si se puede pues ojalá todos, pues quien los levantaría sería Sergi Roberto. Sería interesante, ¿no? Yo creo que esto por parte de Sergi Roberto pues nunca le he visto como tal. Yo no voy a decir que no tenga personalidad o una cosa así, pues no, sino que simplemente no le he visto tanto pues esos pequeños indicadores de lo que es o bien un futuro capitán o lo que puede llegar a ser un futuro entrenador. Lo clásico de dar pues muchas indicaciones a los compañeros, de en momentos de derrota pues tal vez controlar tus propias emociones, ir a consolar a los compañeros, gestos de deportividad, no sé cómo decirlo, pues toda esta clase de cosas, ¿no? La intensidad, no tanto porque yo diga que Sergi Roberto pues como tal no me da pinta de no fuese un jugador disciplinado, una cosa así, sino que no me da pinta de capitán, me da más pinta de pues bueno, de jugador pues normal. Aunque vamos a ver, porque a fin de cuentas yo siempre lo digo, aquí el aficionado nunca está realmente dentro de los vestuarios, entonces como tal no puedes saber qué es lo que exactamente pasa. A lo mejor resulta que Sergi Roberto sí tiene liderazgo y pues tendremos que ver, pero en un principio pues es así. Me llama la atención qué papel podrá cumplir Sergi Roberto como un capitán. Si me explicó, de ley, con su experiencia y con tantos partidos a la espalda, debería ser pues yo creo que más o menos capaz de echarle una mano a Xavi, ¿no? Que yo creo que también esto en un principio sería bueno, porque si estos jugadores son capitanes, de ley recae una responsabilidad mayor como ejemplo al vestuario, y por ende tal vez serviría para tenerlos un poco más cerca del entrenador. Sí, tienes que cumplir una faceta de jugador, pero también una de capitán, y tal vez esa faceta es la que digamos que en un principio pueda ayudar a que estén un poco más cerca de Xavi. Sí, me explicó, que fuesen una ayuda mayor para, en este caso, el entrenador. Entonces yo creo que es positivo el hecho de tener a estos capitanes, y sí, a la mayoría sí les veo argumentos suficientes como para ser capitanes, tanto la veteranía, vamos a decirlo así, o tanto el carácter, que yo creo que es más lo que sobresale, porque si nos ponemos a pensar verdaderamente lo que es estrictamente un concepto de veterano, realmente el único veterano pues es Sergi Roberto. Si me explicó, los demás, repito, son jugadores jóvenes, si me explico. Entonces habría que ver qué es lo que sucede, aunque en un principio yo creo que también Ter Stegen. Entonces yo creo que es una buena combinación, ya que en este caso tendemos a una buena combinación entre jugadores pues con carácter y otros jugadores con veteranía, o en algunos casos incluso hasta ambos. Entonces pues me parece bien a mí personalmente, sí, me parece muy bien personalmente. Eso en cuanto a Sergi Roberto. Yo creo que Ter Stegen, ¿no? Que en un principio pues es mi candidato, yo creo que más ideal para ser capitán. Ahora en tercero viene Araujo, que en un principio yo creo que sería el tercer capitán. Sobre Araujo pues ya lo he llegado a decir, que yo tuve una opinión muy positiva de él como jugador, pero también en cuanto a su actitud. Tú Araujo pues por cuestiones de estilo de juego le ves en su naturaleza pues agresividad, le ves a un jugador que es muy fuerte para el cuerpo a cuerpo, un jugador que más allá de sus cualidades
habilidades, tiene mucho carácter en la forma de jugar, tanto lo que se atreve a hacer con balón y lo mucho que suele arriesgar el físico para defender, la fuerza con la que suele jugar, que no es un jugador que va blando al choque, más allá de su, repito, de su corpulencia, o no sé cómo decirlo, es un jugador que va como que aún así tiene el carácter para poner, tenga mucha o poca fuerza, pone ese carácter para chocar. Un jugador que es intenso, suele ir al suelo, altamente competitivo. Tú ves esto en los jugadores que... Tú esto lo puedes notar en la forma de jugar de los jugadores, más allá de simplemente pues la personalidad. La personalidad también repercute en cómo se juega, y si un jugador pues es de un carácter, digamos que agresivo, pues tú lo sueles ver. ¿Sí me explico? También si es un jugador un poco tímido en ese sentido, tú sueles ver también cuando un jugador es tímido y suele tal vez no ofrecerse como opción de pase, suele no pedir tanto el balón. ¿Sí me explico? Y también viceversa, puedes notar todo tipo de cosas en un jugador, o sea, con su personalidad. Hay casos en los que a veces no es así, en los que los jugadores son agresivos pero su personalidad así no es normalmente, pero yo lo que me refiero es como jugador. Como jugador tú le puedes ver eso a Araujo, le puedes ver eso, que sí es un jugador con carácter, que suele ir fuerte, suele ir fuerte al choque, y por Araujo, por estas cualidades, y muchas veces pues incluso llegar a ver lo que ha sucedido dentro de los partidos y su forma de reaccionar, pues yo creo que es un jugador que es ideal para posiblemente la capitanía, más allá de si es un ídolo o no del Barça, porque repito, para mí los que deben llevar el gafete de capitán son pues aquellos que tengan las características de un capitán, no quien tenga más partidos, o en este caso pues quien sea el ídolo o la estrella del equipo. Tiene que ser quien tenga más el carácter, ¿no? Que creo que es por ejemplo lo que está haciendo Ten Hag United, y por eso se hizo tan viral, ¿no? Lo que puso en Twitter Harry Maguire sobre que se enojó de que tuvo una conversación con Ten Hag, que creo que le van a quitar la capitanía, tal. Entonces pues habrá que ver. Pero yo por Araujo, pues en pocas palabras puedo decir que me alegro muchísimo, porque creo que es alguien comprometido con el Barça. Hay que recordar que en la Supercopa de España del año pasado, pues lo que sucedió es que creo que estaba lesionado, creo que se puso una venda de la cual no sé si ya se haya recuperado, pero se puso una venda y así pudo jugar con el Madrid. Siempre ha tenido el compromiso de rechazar otras ofertas y llegar al Barcelona, de querer quedarse aquí, de contar en el proyecto Xavi, de al parecer en este momento nunca dar problemas, aceptar un salario de acuerdo a la situación del Barça. Entonces me alegro sinceramente de que un jugador así pueda ser el capitán, porque yo creo que es un poco el ejemplo de lo que puede desear todo aficionado de un equipo para su capitán, un jugador con este carácter, que a fin de cuentas es lo que se necesita para ser capitán. Sí, me explico, se necesita pues carácter y personalidad, y yo creo que Araujo los tiene, lo ha demostrado con gestos, pero también lo ha demostrado dentro del campo. Entonces creo que es ideal que Araujo pueda tener el gafete de en este caso la posición de tercer capitán, porque en este caso si pasa algo, pues en un principio, por ejemplo, si llega a irse Sergi Roberto, pues sería el segundo capitán, y yo creo que estaríamos bastante bien con dos jugadores así. Entonces pues me gusta, ¿no? Sergi Roberto, Ter Stegen, Araujo, me parece muy bien, pese a que pues Araujo también, repito, es un jugador joven. Y hablando del caso de Jong, vamos a decir que el caso de Frenkie de Jong me tiene bastante sorprendido que en este caso sea capitán, no en cuanto a los partidos, porque repito, yo creo que es obvio que ya uno podía intuir que Sergio Roberto, digo que de Jong pues era de los jugadores que más partidos tiene. Cuando él llegó estaba Messi, ya se fue Messi, estaba Luis Suárez, ya se fue Luis Suárez, estaba... ¿quién más? Vidal, ya se fue Vidal, estaba Busquets, ya se fue, Jordi Alba también ya se fue, ¿quién más? Estaba Umtiti, Lenglet, también pues en este caso Umtiti ya se fue, Lenglet pues creo que es obvio que se está negociando tal vez una salida, creo que al Tottenham, aunque se comenta que hay más ofertas. ¿Quién más? Pues prácticamente la mayoría de la plantilla que estaba cuando él llegó pues ya se fue. ¿Qué otro? Incluso jugadores jóvenes, ¿no? Trincao, los fichajes que hacía Bartomeu, también podemos decir que Dembélé, ¿no? Incluso que llegó antes, pero Dembélé como tal pues pasó más tiempo lesionado y supongo que se perdió bastante de partidos. Entonces pues es el asunto. Coutinho igual pues por ejemplo también ya se fue.
Yo creo que sinceramente es un caso en el que estamos ante un buen ejemplo de lo que podría ser pues un jugador, pues sí, yo creo que joven, pero también al mismo tiempo con lo necesario para poder ser capitán. Sobre De Jong, pues a mí lo único que me pone nervioso de, digamos, de que De Jong fuese el capitán es que siempre he comentado, ¿no? Que, bueno, lo estoy comentando aquí incluso, que los capitanes pues tienen tienen que tener un compromiso mayor debido a que pues tienen una jerarquía mayor. Si me explico, tienen un peso más grande dentro de ese vestuario y, por ejemplo, ya dije que a mí no me gusta que se esté dejando de lado el tema de Jong, porque la pasada temporada nos estaban diciendo que le estábamos haciendo moving y toda esta clase de cosas. Y básicamente en estos momentos ya pasó de, entre comillas, hacerle moving, que era realmente falso, simplemente se quería, creo que, o renegociar ese contrato, directamente darle salida, y ahora prácticamente nadie está hablando de nada, no se está hablando de su salario, que creo que en un principio tendría que aumentar esta temporada, y pues no me gusta porque pues no sé si el Barça ya cedió y decidió dejar el contrato de Jong así y ceder con al menos un jugador y con los demás no. Creo que es el jugador que más debería cobrar en esta próxima temporada, entonces pues es un problema bastante grande para la masa salarial. En un principio los jugadores activos sería tanto los que estaban cedidos y De Jong, pues yo creo que ya los únicos que faltarían de tener ese contrato de Bartomeu para terminar quitando ya ese problema de esos contratos que dejó Bartomeu, ya equilibra la masa salarial. Pero en este caso, el hecho de que un jugador así pues tal vez tenga la capitanía no me gusta del todo. No me gusta del todo porque se necesita tener un compromiso mayor y un capitán pues haría eso. Entonces el hecho de que tal vez un capitán, uno de los 4 capitanes pueda llegar a tener un problema así, de que si el Barça en algún momento pues decide otra vez ir a por el contrato de De Jong y tal vez plantear una rebaja salarial, pues lo más probable es que si De Jong pues no quiere decantarse, pues le busque una salida. Y yo creo que daría un mal ejemplo esto de lo que es un capitán, aunque también tomando en cuenta lo que pasó esta última temporada, que Busquets no se quiso bajar nada, cumplió su contrato de Bartomeu hasta el último euro. Jordi Alba pues bueno, perdonó, sí, su última asistencia, perdonó el último año que le quedaba, y por parte de Piqué pues quién sabe, unos dicen que perdonó, otros dicen que sí, otros dicen que no, pero pudimos ver, ¿no? Como pues la mayoría de los 3 capitanes pues eran los que estaban siendo pitados y la mayoría pues no les querían, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros los que pudimos ver, pues es eso. Entonces, ya con una imagen así de los capitanes, pues claro, ya a partir de aquí todo lo que suceda, pues ya sería en un tono menor. Pero aún así yo creo que sería negativo que una cosa así pudiese pasar. Entonces, los capitanes tienen un mayor compromiso y De Jong como tal no se ha bajado el salario. Entonces, pues bueno, yo no sé qué tanto podríamos hablar de si debería tener la capitanía. Repito, yo se lo hubiera dado a Gavi. Por mucho que Gavi pues realmente tenga que poquito más de un año de debutado y que simplemente tenga 18 años, yo se lo había dado porque para mí lo que es el carácter de capitán, por mucho de su juventud, si me explico, y poco a poco irá ganando experiencia. Pero yo a lo que voy es que, repito, para mí, repito, nunca ha sido una cuestión de veteranía. Para mí es una cuestión siempre de personalidad y de compromiso, y bajo ese punto de vista pues incluso Gavi debería ser el primer capitán, pero tomando en cuenta evidentemente que, repito, pues que pues es joven, tiene 18 años y que acaba de debutar un poco más de un año y medio, pues claro, se entiende que tampoco se le puede dar así la primera, pero sí como mínimo yo diría que una 4ª capitanía se le podría dar. Pero pues bueno, en todo caso, con la única que tal vez estoy un poco en desacuerdo es la de De Jong, solo por ese asunto. Yo creo que si llega tal vez a cambiar, digamos que ese asunto, yo creo que podría pasar de no estar de acuerdo a estar totalmente de acuerdo. Pero en un principio el resto de los 3 capitanes me gusta, tal vez no el orden, pero sí me gusta el resto de que los demás jugadores tengan los 3, digamos que las 3 vacantes para ser capitán, y pues me gusta, ¿no? Aunque pues no sé, sigo como que sintiéndome un poco extraño, ¿no? Porque uno se acostumbra a la era de Puyol capitán, Iniesta capitán, Xavi capitán, Messi capitán, y ahora pues claro, llegan las nuevas generaciones y pues el gafete de capitán tiene que pasar a manos de otro, ¿no? Y pues no niego que sí aún así pues se siente un poco extraño, pero claro,
es lo que tiene que pasar, y lo importante es que te hagas jugadores buenos para en esta posición. Y yo creo que en un principio sí estaríamos hablando de buenos jugadores que podrían, yo creo que cumplir con lo que nosotros buscamos para un capitán. Y pues bueno, en realidad ya han sido capitán tanto De Jong como Sergi Roberto y Ter Stegen en momentos anteriores. Araujo sinceramente no recuerdo, creo que incluso Ansu Fati una vez en un partido amistoso de la pasada temporada lo llegué a ver con el gafete de capitán, pero pues tendremos que ver cómo se manejaría el asunto, porque pues bueno, sí han sido capitanes, pero por momentos muy fortuitos, ¿no? Entonces creo que sinceramente serán buenos capitanes, tanto por experiencia y tanto por el carácter, principalmente repito Ter Stegen, Araujo, y habrá que ver pues qué es lo que pueden demostrar Sergi Roberto y De Jong, que en un principio serían entre comillas los veteranos, junto con Ter Stegen, que yo creo que la mejor combinación entre carácter y esa veteranía, y por ende repito pues mi primer capitán. Pero aún así pues no hay que destacar tal vez una especie de cambio de personalidad, es decir, todos los jugadores en general que eran capitanes, cuando se han hecho capitanes pues han demostrado un cambio, intentando mostrar más liderazgo y esta clase de cosas. Entonces pues podría ser positivo, ¿no? Podría ser positivo que tuviésemos un caso así. Entonces yo creo que pues Xavi hace una buena elección. Supongo que en este caso los capitanes fueron escogidos por Xavi, y si es así pues yo creo que estamos en un caso muy positivo, y que me llama la atención que Xavi haya escogido a estos jugadores como sus capitanes, y más que nada pues que estoy de acuerdo con estos nuevos capitanes, y habrá que ver pues hasta dónde se pueden llegar a ver de estos jugadores en esta nueva versión como los capitanes. Pero bueno, ya veremos, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal, en Manga también, yo soy el Fifas, y nos vemos en el próximo video. Adiós.